Good morning, students. I hope you are very well and welcome to the second semester of the year. Espero que hayan podido descansar en estas 2 semanas de receso, se hayan desconectado de las tareas, se hayan hecho, no sé, alguna otra actividad que a ustedes les gusta para pasar el tiempo, ¿cierto? Y es momento de retomar nuestras clases de inglés, comenzando con la unidad número 4, Unit number 4, Screen Time. ¿Ya? This is lesson 12. Llevamos en la clase número 12 de este semestre y la unidad que comenzamos a estudiar desde hoy es Screen Time. Screen Time quiere decir tiempo de o momento de pantallas, ya que puede ser, por ejemplo, hablando de películas, hablando de programas de televisión. Por eso tenemos esta imagen de fondo en la cual aparece un control remoto y varias imágenes que podría ser un televisor, ¿cierto? Con alguna, por ejemplo, alguna aplicación como Netflix, que muestra diferentes tipos de películas. Y eso es lo que vamos a tratar entonces en esta unidad. Unit number 4, Screen Time. Partimos con algunas preguntas que tienen que responder sobre ustedes mismos, ¿cierto? Tenemos el Student Book, page 37, que aparece aquí el numerito, Student Book, page 37, Unit number 4, Screen Time. I wonder, que quiere decir me pregunto, y aparecen estas 3 preguntas que tienen que ustedes responder. La primera dice, What is your favorite film? ¿Cuál es tu película favorita? Tienen que elegir de todas las que a ustedes les gusten, cuál es la favorita de ustedes, ¿cierto? Y la primera sería entonces, What's your favorite film? Esto lo responden en el documento de Word que va incluido en el correo. What is your favorite TV program? ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? Ahí puede ser cualquier programa que hayan visto en la tele, en el cable, ¿cierto? Que corresponda a un TV program. What is your favorite TV program? Y number 3, where do you like watching films? ¿Dónde te gusta ver películas? Ya podemos ver películas en diferentes lugares, por ejemplo, en la misma casa, en el living con la familia, o podemos ver en nuestro computador, o en el cine, ¿cierto? Podemos elegir ahí dónde nos gusta más ver películas. Entonces la 3 sería, where do you like watching films? Entonces, para comenzar, responden esas 3 preguntitas en el documento de Word. Luego, comenzamos entonces con la primera página de la unidad que nos muestra 6 distintos tipos de programas o de películas. Algunos quizás ya los conozcas desde antes. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, esto más que nada puede ser un documental, ¿cierto? Number 1, puede ser con National Geographic o programas de donde muestran realidades en la selva, con cómo se comportan los animales en diferentes situaciones. Y number 2, The Simpsons. Yo creo que todos lo hemos visto, este programa de televisión, ¿cierto? Es muy famoso, Los Simpsons. Number 3, tenemos aquí una película, al parecer El Señor de los Anillos, me parece. Number 3. Number 4, ya tenemos aquí una imagen con un conductor de autos, carreras, al parecer. Number 5, también es una película, al parecer como de ninjas o de acción. Y number 6, también es una película. Vamos a reconocer aquí primero, ya ustedes quizás hayan visto algunos de estos, y tenemos distintos tipos de programas y películas en esta parte. Sci-fi o fi, science fiction. Science fiction es ciencia ficción, ya que, por ejemplo, cuando uno habla de el futuro o cuando cosas que se pueden crear en unos años más, hablando de ciencia, por ejemplo, no sé, viajar a otros planetas o algo que pueda ocurrir pensando en una cantidad de años más adelante, hablando de ciencia, ¿cierto? Science fiction. Cartoon son los dibujos animados. For example, The Simpsons are cartoons, ¿cierto? Cartoon. Musical, hablamos de una película o un programa musical, donde se muestra alguna arte, por ejemplo, de danza o de canto, ¿cierto? O todo mezclado en una historia, musical. Comedy film son películas de comedia o de humor, ¿ya? Comedy film. Action film son películas de acción, ¿ya? Por ejemplo, Rápido y Furioso podría ser un action film. Romantic comedy, comedia romántica. Documentary,
Ya, ahí tenemos documentary, son los documentales. Por ejemplo, number 1 could be a documentary, porque habla de la realidad, ¿cierto? En este caso de animales, y ellos van, por ejemplo, registrando distintos momentos y muestran su comportamiento y cómo es la vida de estos animales. Documentary. Historical film es una película histórica, ya por ejemplo que se adapte a varias décadas atrás y nos muestre cómo era la vida de algunas personas en ese momento del tiempo. Fantasy film son películas de fantasía. Ya fantasy film, por ejemplo, El Señor de los Anillos sería una fantasy film, porque aparecen muchas cosas que no son, no se ajustan a la realidad, ¿cierto? Cosas que uno dice, esto no es posible, pero las películas de fantasy o fantasía sí ocurren, ¿cierto? Y horror film, que son las películas de terror, ¿ya? Horror films. Aquí, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos 10 tipos o géneros de programas y películas, y aquí solamente hay 6, ¿ya? Ustedes ahí tienen que decirme cuál creen ustedes a que corresponde cada una de las imágenes. Por ejemplo, number 1 podría ser documentary. 2, cartoon. 3, yo diría que es un fantasy film. 4, ya, y hablamos de, por ejemplo, carreras de auto. Yo diría que puede ser un action film, ya, películas de acción. Number 5, ¿qué piensan ustedes que corresponde a este tipo de películas? ¿Es a romantic comedy? ¿Es a historical film? ¿Puede ser algo histórico? ¿O comedy film? ¿Cuál creen ustedes que será? Y number 6, bueno, esta película es sobre un joven, un niño en realidad, que él quiere dedicarse a la danza, pero le cuesta bastante por el tema de que no todos aceptan que los hombres se dediquen a la danza. Entonces es una película que habla de música, podría ser un musical, ¿ya? Musical. Y eso es lo que yo opino. Ustedes tienen que ver también qué es lo que ustedes creen de que se tratan estas películas. Bueno, ahí estamos entonces, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Cada una de estas imágenes representa un tipo o un género de película o programa. Luego, listen and say the genre. ¿Qué tienen que hacer acá? Van a escribir en estos espacios cuál género de película ustedes creen que se está describiendo acá. Ya yo voy a leer cada una de las descripciones y ustedes deberán completar aquí abajito con el que ustedes piensan que es. Por ejemplo, si ustedes piensan que number 1 es cartoon, hablamos de dibujos animados, aquí escriben cartoon. O si piensan que number 2 es a horror movie, ya ponen ahí number 2, horror movie. Yo voy a leer y ustedes luego van a completar, ¿cierto? En el documento del Word que corresponda en estos espacios. Number 1. There is a lot of singing and dancing in this type of film. Hay mucho de canto y de baile en este tipo de películas. What do you think? What is the genre? Genre es el género, ¿cierto? Género de películas. Ese es un genre. Entonces ustedes tienen que escribir acá cuál creen ustedes que corresponde a number 1. Is a musical? Is a cartoon? Is a horror movie? Is a fantasy film? Number 2. It's typical to see exciting things like people running away from others, people jumping off buildings, or exotic locations, amazing cars, etc. Ya es típico de estas películas ver cosas emocionantes como personas corriendo, escapando de otras, personas saltando de los edificios o lugares exóticos o autos asombrosos, ¿cierto? ¿Qué será esto? ¿Qué tipo de película será? Typical to see exciting things like people running, ya gente corriendo o arrancando de otras personas, people jumping off buildings, gente saltando de los edificios, or exotic locations, ya lugares exóticos, o amazing cars. What do you think is the genre? ¿Qué género de película será? Number 3. This type of film has a narrator. You can learn information about animals, nature, people, and many other things. Ya, este tipo de películas tiene un narrador. Hay alguien que va narrando las situaciones, todo lo que va ocurriendo. You can learn information about animals. Tú puedes aprender sobre animales, ya, nature, naturaleza, people, gente, and many other things. Y muchas otras cosas. ¿Qué tipo de película será? ¿O qué tipo de programa será?
¿ya? This type of film has a narrator, ya, tiene un narrador y puedes aprender muchas cosas. Number 4, the characters are animated in this type of film. Los personajes son animados en este tipo de películas, ¿ya? The characters are animated in this type of film. ¿Cuál tipo de programa o película será? Ya, de los que aparecen aquí abajo. Ya sabemos que estos son los géneros de películas que tenemos para aprender. Y number 5, there are ghosts and monsters in this type of film. They can be very scary. Hay fantasmas y monstruos en este tipo de películas. They can be very scary. Ellos pueden ser muy terroríficos. ¿De qué hablamos? What is the genre in number 5? Number 6, the stories in this type of film are about the past, sometimes from hundreds of years ago. Las historias en este tipo de películas son sobre el pasado, algunas veces sobre cientos de años atrás. ¿Qué tipo de película será este? What is the genre of this movie o program? Ya eso debe ir en estos espacios. Continuando, number 2, plan your perfect film. Planea o ya tienes que planificar aquí tu película perfecta. ¿Cuál sería la película perfecta para ti? Tenemos acá estos cuadraditos en la tabla que dice type, ¿qué tipo de película? Horror, action, the stars, ¿quiénes son los personajes o las estrellas en esta película? Location, ¿dónde se ubica? ¿Ya en qué lugar se ubicaría? Si tú pudieras crear una película, ¿dónde se ubicaría la película? ¿En China? ¿En Maldive Islands? ¿En las Maldivas? ¿En qué lugar? The time, ¿qué momento de la historia? ¿Ahora, en el pasado, un año específico? Y the ending, ¿cómo termina esta película? Y luego de completar la tabla, ya que aparece arriba, solamente la van a hacer ustedes porque como ahora no podemos trabajar con el compañero, deberán ser solamente ustedes. Tenemos que completar esta tablita con el tipo de película, quiénes son los personajes, dónde se ubica la película, en qué momento, si es en el pasado, si es ahí en este año y cómo termina. Y acá tenemos algunas preguntas, ¿cierto?, que podríamos resolver teniendo completo esta parte de la tablita. Las preguntas son: What type of film is it? What type of film is it? ¿Qué tipo de película es? Is a romantic comedy? Is a horror movie? Is an action film? What type of film is it? ¿Qué tipo de película es esta? Who is in it? ¿Quién está en ella? ¿Quién aparece en ella? Pueden inventar los personajes, pueden poner personajes de otras películas si quieren, ya si la película es perfecta para ustedes, tienen libertad de escribirla o hacerla como ustedes quieran. Who is in it? ¿Quién está en ella? Where does it take place? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Dónde ocurre? Where does it take place? In Chile, in Argentina, in Brazil, in the desert, en el desierto, in the mountains. ¿Dónde ocurre? Where does it take place? When. When es cuándo. ¿Ya? ¿Cuándo? This year, 2000, hace 100 años. ¿Cuándo? When does it take place? ¿Dónde se lleva a cabo? Take place es como ¿dónde ocurre? ¿Ya? O ¿dónde ocurre? ¿Dónde se lleva a cabo esta película? Y how does it end? ¿Cómo termina la película? Puede ser they are happy forever, ya son felices para siempre, como típicamente en las películas. O se van a vivir a otro país, se casan, no sé, lo que ustedes quieran poner como final. Ahí pueden traducir con algún traductor que tengan disponible, ¿cierto? Entonces, completan esta tablita con su película ideal, qué tipo de película sería, quiénes son los personajes, dónde se ubica, cuándo ocurre y el final. Y luego responden estas preguntas que van a estar, ¿cierto?, en el documento también para que las puedan completar. ¿Qué tipo de película es? ¿Quién aparece en ella? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Y cómo termina? Y tenemos entonces nuestro perfect film. Planea tu película perfecta. Y finalmente, write about your favorite film. Escribe sobre tu película favorita, ¿cierto? Ahí teníamos una pregunta al principio que nos decía ¿qué película es tu favorita? Ahora tienen que escribir sobre esa película favorita. Y dice
My favorite film is a... ¿Qué puede ser ahí? Tienen que pensar, mi película favorita es Shrek. Entonces, is a cartoon, ¿ya? O is Annabelle, ya. Is a horror movie, ¿cierto? Depende de qué película yo elija. My favorite film is ahí va el género. The actors are. Si no tiene actores como tal, como personas, ustedes pueden poner los personajes, que también está, cuando lo completan, también aparece y dice the actors y al lado dice characters, que son los personajes. Hablando de Shrek, podría ser Shrek, podría ser Fiona, podría ser The Donkey, ya el burro, o quien sea el personaje que aparezca. The actors are o the characters are. ¿Quiénes son? It takes place in... ¿Ya? ¿Dónde se lleva a cabo? Podría ser it takes place in muy muy lejano en tal lugar, en tal país. ¿Ya? Ustedes tienen que investigar ahí dónde se lleva a cabo esa película que ustedes eligieron como su favorita. Y la parte final, the ending is really. El final es realmente. The ending is really. ¿Cómo definirían el final de la película? The ending is really boring, ya, es aburrido. Is really funny, is scary, is exciting. ¿Cómo será el final de su película, cierto? Si ustedes lo definen en una palabra. Pueden buscar cualquiera de esas palabras y la traducen, por ejemplo, emocionante, divertida, inesperada, aburrida, cualquiera, ¿cierto? The ending is really. Y ahí completan, ¿cierto? Sobre su película favorita. Es su película favorita, solamente una, ¿verdad? Y ahí tienen que obtener esta información para poder completar. Sería todo entonces. Recuerden que desde este semestre tenemos horarios para consultas. Durante la semana y tenemos algún horario específico para cada asignatura que el profesor jefe debe haber informado para que puedan preguntar cualquier cosa que no comprendan del video, que no quede muy clara, que tengan alguna duda. Recuerden que no es una clase como tal, ustedes tienen que ver el video primero, luego de ver el video intentan ya resolver esto, no entiendo esta parte, me falta entender esto mejor, y ahí entonces tienen la instancia para conectarse, conversar sobre la materia que estamos pasando y responder, preguntarme para que yo pueda responder cualquiera de sus dudas. Por favor, no se queden con dudas cuando no entiendan algo. Ya saben que tienen esa opción de conectarse cuando sea necesario, en el horario que definimos, y podemos ahí trabajar mejor para que todas las dudas queden resueltas. ¿Ok? Sería todo entonces. Espero que sea un muy buen semestre, tal como fue el anterior, y trabajemos de la mejor manera posible. ¿Ok? Thank you very much. See you soon and take care of yourselves. Goodbye.